Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y como dijo Ignacio, todo surgió en realidad por un sentimiento nuestro de que no éramos útiles y de que no estábamos sirviendo a nadie para lograr algún objetivo común. Me acuerdo, y les cuento esto porque yo creo que lo que más uno se lleva de estas reuniones son las historias y no las presentaciones, es que estábamos con Nacho en un gimnasio en Maracaibo, dando una charla, y una de las personas asistentes, que era muy joven, levanta la mano y nos dice, pero ¿y ustedes cómo me van a poder ayudar? Y nosotros habíamos sido llenos de presentaciones técnicas, científicas, con datos de proyectos de investigación, y la verdad que esa pregunta tan simple, tan básica, pero tan lógica, de ustedes cómo me van a poder ayudar, es la que nos obligó a sentarnos y pensar que con el trabajo científico, que con el trabajo académico, que con el trabajo que hacía cada uno en su día, no iba a alcanzar. Y es por esa sensación que empezamos a hacer estas otras cosas con defectos, con virtudes, al principio con muchos errores, que sería espectacular que Nacho les comente porque nos equivocamos tanto y tuvimos tantos fracasos. Y yo creo que es importante porque si no nos paramos acá en un salón tan hermoso y tan iluminado que parece que todo fluye y que todo es así, y la verdad es que no, que nos equivocamos mucho. Hicimos muchas cosas que no estuvieron bien, pero aprendimos. Y al principio éramos pocos y ahora somos muchos. Y casi no podíamos nada y ahora un poco que nos sentimos que podemos todo. Así que les quiero agradecer. Y si bien mi charla lamentablemente va a tener un poco más de aspecto científico que la de Nacho, me encantaría que fuera una charla más relajada, pero pienso que también tenemos que ponerle un poco de contenido académico y científico. Espero que la puedan disfrutar y que entiendan que en definitiva todo lo que queremos decir es gracias. Gracias a las comunidades de Latinoamérica que son en definitiva las que nos han permitido llegar a conocer todo lo que conocemos hoy de esta enfermedad. Y es un poco, el título de mi charla es la importancia de la contribución de Latinoamérica en todo el conocimiento que hoy tenemos acerca de la enfermedad. Como dijo Nacho, y en este sentido algunas cosas van a estar un poco repetidas, es increíble la contribución que el clúster del Maracaibo hizo a todo el conocimiento que tenemos hoy de la enfermedad. Para aquellos que no están familiarizados, es importante que sepan que en la costa oeste del lago Maracaibo, en el estado de Zulia, cuando habitualmente nosotros decimos que la enfermedad de Huntington tiene una prevalencia de entre 5 a 6 afectados por cada 100.000 habitantes, en estas regiones hay estimaciones que hablan de hasta 700 afectados por cada 100.000 habitantes. Y en este sentido, quiero también agradecerle a un investigador que hoy está aquí, que es el doctor Solís, que estaba en Venezuela y que ahora actualmente está en Chile, y que él hizo muchos esfuerzos para el desarrollo de evaluaciones epidemiológicas para saber cuántos son los afectados en Venezuela, y un reporte de él, que no sé si ahora está publicado, pero que inicialmente no lo estaba, del 2009, hablaba de que en el barrio de San Luis, en el municipio de San Francisco, en el estado de Zulia, él había identificado 45 pacientes en una comunidad de 1.772 individuos, lo cual hacía que esta prevalencia, que habitualmente, como les digo, es de 5 a 6 individuos por cada 100.000 habitantes, fuera tan alta como de 2.450 por cada 100.000 habitantes. Como comentó Nacho, la doctora Nancy Wexler hizo muchas contribuciones para el conocimiento de esta enfermedad, y en una de sus declaraciones como parte del proyecto colaborativo de Venezuela, en 2004, estimó
que 1 cada 10 habitantes en el estado del Zulia estaba afectado. Eso, además de determinar que existe una prevalencia inusitada y muy grande de la enfermedad, habla además de la gran vulnerabilidad social de esa región. El estudio de este clúster permitió primero, en el año 83, la identificación de una región que aparentemente estaba asociada a la enfermedad, pero ya en 1993 el Grupo Colaborativo de Investigación en Huntington Disease hace una publicación donde se identifica cuál es el origen, cuál es el defecto genético, un triplete inestable de CAGs en el cromosoma 4 y describe el gen de la huntingtina. Pero además, todo el estudio de la población de este clúster permitió que el inicio, la edad de comienzo de la enfermedad, pudiera ser modulada por diferentes factores, tanto genéticos como ambientales. Esta es otra contribución de la doctora Wexler del año 2004. Pero además se pudieron identificar, y de esto voy a hablar durante mi charla, pero muy superficialmente, porque van a tener en el transcurso de estos 2 días de conferencia especialistas que hablen de los genes modificadores, ya tan temprano como el 2008 se pudieron identificar a partir del estudio de las poblaciones de Venezuela estos genes modificadores. No hace falta que describa todos los clústeres de Latinoamérica porque tenemos un lujo inusitado en esta conferencia y es que hemos podido lograr que cada uno de los representantes de estas regiones venga y nos cuente un poco cómo está la situación en esos clústeres. Por eso el doctor Lopera tiene una charla en la cual va a describir un poco los hallazgos en Colombia, en los distintos lugares donde se han identificado clústeres, en el difícil departamento de Magdalena, en San Ángel, en Juan de Acosta. Estos son algunos de los pedigrees de las familias de esos lugares donde ustedes ven una transmisión vertical, pero además una gran afectación de generación en generación, tanto de hombres como de mujeres, algo característico de esta enfermedad. En uno de los viajes de Ignacio se pudo construir este pedigree de un clúster que hasta ese momento por lo menos no era muy conocido, no era muy identificado, y en ese momento lo denominamos como el clúster desconocido. Y esta es la imagen de la genealogía muy rústica que se pudo elaborar, pero que, como ustedes ven, identifica que existen un gran número de individuos afectados, pero más aún un número muy importante de individuos en situación de riesgo de padecer la enfermedad. En 2013, la información que pudimos rescatar en ese momento de Funko-Bulk, que era una organización que se dedicaba al estudio epidemiológico de estos clústeres, pero que por suerte ahora hay más individuos dedicados a estas evaluaciones y a estos reportes, y por eso el doctor les va a dar mañana una evaluación mucho más pormenorizada del número de individuos y de la ubicación de los clústeres, pero en septiembre de 2013 nuestra información era de que por lo menos existían 102 familias con por lo menos 2 individuos afectados en cada una de ellas, y que eso implicaba que existieran aproximadamente 13.300 individuos en riesgo de padecer enfermedad de Huntington a través de por lo menos 3 generaciones. En este momento, y hoy a la mañana estuvimos charlando bastante de esta situación, el clúster colombiano parece ser un clúster casi de una magnitud similar a los clústeres de Venezuela. También tenemos la suerte de contar con representantes de Perú que nos van a contar acerca del clúster de Perú y la situación de la enfermedad en ese país, pero tenemos que remitirnos como siempre y agradecer la perspectiva histórica. En el caso de Perú, el doctor Cuba, el profesor Cuba, en 1983 ya habló de una prevalencia inusitada de pacientes con enfermedad de Huntington en Cañete y describió que la prevalencia estimada era de 31 casos por cada 100.000 habitantes. Yo traigo estas imágenes porque son de esas publicaciones y realmente son joyas donde se ven la localización en los mapas de la ubicación de los clústeres. En 1983
se estudian estos pedigrees de pacientes con enfermedad de Huntington y se determina que Cañete es un hotspot, o sea, un punto caliente para la mutación de Huntington. Y fíjense acá cómo tenemos la localización muy pormenorizada en esas publicaciones de los distintos casos de enfermedad de Huntington en Perú. Y estos son los árboles genealógicos vinculados al Valle de Cañete, pero esto es desde una perspectiva histórica. Mañana o pasado el doctor Cornejo podrá hacer una presentación de la situación actual. Quiero agradecer también los reportes que hizo el doctor Cuba, en algunos de los casos en colaboración con el doctor Torres, que sigue trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y que han descrito 14 familias en 1990, una de las cuales existía hasta 30 individuos afectados. Fíjense que en ese momento muchas de las genealogías no solo se hacían en forma de árbol, sino también de esta manera, que era una manera extremadamente laboriosa para poder reportar los casos de la enfermedad. Con respecto a Brasil también somos muy afortunados porque la doctora Roberta Saba nos va a estar dando una conferencia acerca de todas las diferentes localizaciones en Brasil donde existen clústeres o agregaciones de familias con enfermedad de Huntington. Nosotros con Ignacio pudimos visitar, con Michael Orth también, el clúster de Feira Grande, y en aquel momento hicimos este pedigree que en ese momento todavía no había sido nunca publicado y que vinculaba toda la totalidad de los casos, de un gran número de casos, con un origen común. Bien, ahora, ¿qué nos ofrecen y qué es lo que han ofrecido, pero ofrecen todas estas comunidades? Siempre hablamos de cómo se pueden estudiar, qué es posible hacer, cuáles serían las mejores herramientas. Y algo que siempre existe y se habla en el ámbito académico es que bueno sería conocer los haplotipos de estas poblaciones o de estas comunidades. Entonces me pareció oportuno referirme mínimamente y de un modo muy simple y sencillo a qué queremos decir cuando estamos diciendo que sería relevante conocer los haplotipos existentes en estas diferentes poblaciones. Un haplotipo se construye a partir de conocer un cierto número de cambios genéticos que se heredan de manera conjunta, que se heredan de manera asociada estadísticamente. Esto hace que, conociendo algunas posiciones, algunos cambios o variaciones del genoma, nosotros podamos predecir con alta probabilidad estadística cuáles son los nucleótidos que vamos a encontrar en otras posiciones. Y de esta manera no es necesario estudiar la totalidad del genoma para predecir algunas posiciones estadísticamente asociadas. Y esto es lo que muestra esta imagen de cómo, a partir de lo que se llaman SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único, nosotros podemos hacer estudios de haplotipificación y de esta manera, por ejemplo, saber que si vamos a encontrar estos dos nucleótidos, podemos predecir que va a ocurrir en una siguiente posición. Y de esta manera podemos construir o podemos rastrear cuál es la presencia o la posibilidad del origen ancestral de los diferentes cromosomas vinculados a la enfermedad de Huntington. Fíjense, en esta imagen yo les muestro simplemente 8 de los múltiples haplotipos existentes en el gen de la huntingtina. Parece muy complicado, pero en definitiva es una imagen muy simplificada que los que muestra es distintas variantes. Pero ¿por qué el conocimiento de estos haplotipos es relevante? Bueno, fíjense, en primer lugar es importante porque la distribución de estos haplotipos en los cromosomas con enfermedad de Huntington y en los cromosomas normales es completamente diferente. Por ejemplo, en este caso, el haplotipo número 1 está presente casi en el 47.9%
de los cromosomas con expansión y sin embargo en los cromosomas normales solamente presenta un 8%, con lo cual vemos que la distribución es muy diferente. ¿Y por qué es relevante que sea diferente? Porque hay terapias actuales que están diseñadas para bloquear específicamente el gen expandido de la huntingtina. Y en este caso es muy importante conocer estos haplotipos y conocer estos polimorfismos de nucleótido único cuando se está pensando en este tipo de terapias dirigidas. Este es un slide del doctor James Guzzella y técnicamente podemos decir que es un plot, es una imagen que lo que hace es unir toda la información obtenida a partir de los diferentes SNPs del genoma completo de distintas poblaciones. Y fíjense que en este Multidimensional Scaling Plot, que es el nombre técnico de esta imagen, se ve claramente que en celeste claro está toda la información de SNPs correspondiente a individuos de Venezuela. En tanto que en el extremo superior izquierda, en verde, vemos los correspondientes a la población americana y en el extremo derecha, en color naranja, vemos la información correspondiente a la población europea. ¿Qué es lo que esto nos indica? Que es muy importante que se realicen estudios de todas las poblaciones y que todas las poblaciones sean incluidas porque hay una diversidad en los haplotipos de las distintas poblaciones para el gen del Huntington. Y esto tiene relevancia en el desarrollo de terapéuticas específicas. Además de todo lo que las poblaciones latinoamericanas nos dieron para la identificación del gen, para la identificación de genes modificadores, el estudio de estos clústeres de Latinoamérica presentan una oportunidad única para la identificación de factores que pueden modificar la edad de comienzo, pero que también pueden modificar el modo en que progresa la enfermedad. ¿Por qué? Porque los individuos que forman parte de un mismo clúster, por un lado comparten este haplotipo, pero por otra parte también están expuestos a las mismas condiciones medioambientales. Entonces son una condición ideal para ver cuánto depende de la exposición ambiental y cuánto depende de la información propia y del background genético de cada uno de los individuos. ¿Por qué es importante la identificación de los genes modificadores de la enfermedad? Bueno, porque la enfermedad de Huntington es una enfermedad que acompaña todo el desarrollo de la vida. La huntingtina se expresa en múltiples tejidos y desde muy temprano en el origen de la vida, pero sin embargo la enfermedad solo aparece en la edad media de la vida. Y habitualmente el diagnóstico de la enfermedad, por lo menos hasta hace algunos años, se sustentaba básicamente en el inicio motor de la enfermedad. Y clásicamente nosotros siempre decíamos que la edad del inicio del compromiso motor de la enfermedad se correlaciona con el tamaño de la expansión del CAG. Cuanto mayor es la expansión de CAG, más temprano es el inicio de la enfermedad. Y si bien esto es cierto, existen situaciones en las que un individuo con un mismo número de repeticiones que otro puede desarrollar la enfermedad 20 años antes o 20 años después. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuáles son, más allá del CAG, los factores que pueden generar esta diferente edad de inicio y esta diferente tasa de progresión de la enfermedad. ¿Este es un concepto nuevo? Bueno, no es un concepto tan nuevo el de los genes modificadores porque ya en el estudio colaborativo que se hizo de pares de hermanos se identificó que no podía explicarse la totalidad del compromiso motor de la enfermedad a partir de la expansión del CAG.
Por ejemplo, para darles un ejemplo, si nosotros tomamos una corte de 492 individuos, que todos ellos tienen 44 repeticiones, el 46% van a presentar una edad de inicio del compromiso motor 5 años antes o 5 años después que lo esperado. Con lo cual ven que hay una variabilidad que no se puede explicar simplemente con el CAG y que puede deberse a otros factores. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para el estudio de los genes modificadores y por qué es importante Latinoamérica para contribuir a este tipo de estudios? Bueno, porque en el pasado se utilizaban distintas estrategias, como la búsqueda de genes candidatos, pero ahora, desde hace algunos años, se trabaja en estrategias más globales, que nosotros les decimos habitualmente GWAS, que son Genome Wide Association Studies, y que lo que hacen es ver el genoma completo de los individuos, ver múltiples marcadores e identificar cuáles son aquellas regiones que están influyendo o modificando la edad de inicio del compromiso motor. Ahora bien, para hacer estos estudios y para que estos estudios tengan resultados significativos, es fundamental contar con plataformas de un gran número de individuos estudiados durante largos periodos de tiempo, pero además con evaluaciones clínicas muy exhaustivas. Y por eso Enroll ha tenido una contribución increíble al hallazgo de genes modificadores. Selene les va a contar en detalle todas las contribuciones que Enroll HD ha hecho, pero yo simplemente, para no extenderme demasiado, quiero mostrarles que... Esperen, que me fui un poquito. El análisis de dos conjuntos de datos de 977 muestras y 974 separadamente no permitieron el hallazgo claro de genes modificadores. Sin embargo, un estudio que combinó ambos sets de muestras permitió la identificación de señales de modificación en el cromosoma 15, en el cromosoma 8 y en el cromosoma 3. Esta fue la primera de las evidencias de que el manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de un gran número de pacientes evaluados de manera estandarizada era una herramienta poderosa para el hallazgo de estos genes modificadores. Me adelanto, pero les dejo la presentación disponible para los que quieran verla en detalle. Previamente, en el slide previo había resultados de estudios realizados en 2015, pero me quiero detener en la GWAS que se llamó número 4 y que estuvo basada en el análisis de muestras provenientes del estudio Registry, y la GWAS 5 que permitió la incorporación de los datos del proyecto Enroll HD. La combinación de todos estos sets de datos permitieron la evaluación de manera conjunta de una corte de casi 9.500 individuos. Y esta evaluación de casi 9.500 individuos es la que permitió llegar a esta publicación de mayo de este año, en donde se describen genes modificadores que no solamente modifican o influencian la edad de inicio del compromiso motor, sino que además tienen implicancias en el dominio cognitivo. En este punto, como digo, Selene va a hablar luego, ha sido increíble la contribución de Enroll, porque permitió no solo el incremento del número de individuos a analizar, sino que además no solamente se evaluó la edad de inicio del compromiso motor, sino que se pudieron evaluar otros aspectos del dominio cognitivo, y como ustedes ven acá, lo que muestra esta gráfica es cómo es la evolución de trayectoria de los pacientes utilizando, midiendo la Total Functional Capacity, el Total Motor Score y el test de Single Digit Modality Test, que permiten una evaluación mucho más profunda que simplemente la edad de inicio del compromiso motor.
Este estudio, esta GWAS-5, permitió la identificación de 9 locus distintos que tendrían relevancia como genes modificadores, de los cuales 6 están vinculados a la reparación del DNA y que por suerte son genes para los cuales ya teníamos conocimiento o ya teníamos antecedentes de cuál era su rol en modelos animales. Para culminar, simplemente el resultado, y que es extremadamente relevante y que van a describir durante el meeting, la expansión somática del CAG parece ser la que condiciona la edad de comienzo de la enfermedad y su modo de progresión. Y esto es algo que sin toda esta información, sin todas estas cohortes importantes de pacientes evaluados de manera estandarizada, no hubiera sido posible. Y la última contribución que les quiero contar es otros hallazgos de la población de Venezuela, del doctor Gusela y de su grupo. Ellos hicieron GWAS y estudios de secuenciación de genoma completo en la corte de Venezuela y encontraron llamativamente que, si bien existe, como ha sido reportado en todas las poblaciones, esta correlación entre el tamaño de la expansión del CAG y el inicio del compromiso motor, para un mismo tamaño, para una misma longitud de CAG, en la población de Venezuela se observaba un compromiso más temprano. Esto fue muy llamativo, es lo que muestra este slide, y lo interesante es que encontraron un marcador en el cromosoma 7 que aparentemente forma parte o contribuye a un antagonista de una proteína morfogenética, pero lo relevante es que la sobreexpresión de este gen podría ser relevante para la modificación de la edad de comienzo del compromiso motor en estos pacientes en Venezuela. Entonces, quizás este hallazgo, que es un hallazgo académico, condicione la posibilidad de explorar si la sobreexpresión de este gen podría ser una posible estrategia terapéutica o podría tener algún valor para el desarrollo de diferentes estrategias terapéuticas. ¿Por qué les conté toda esta cantidad de información? Porque el rol de Latinoamérica ha sido indudable, fundamental, pero no es un logro y una contribución del pasado. Es una contribución activa y es una contribución increíble en esta etapa en la cual tenemos mucho más claras las posibilidades de desarrollo de distintas estrategias terapéuticas. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que tiene un único gen que determina su aparición, pero el modo en que se inicia, la edad en que se inicia y el modo en que progresa parece estar determinado por múltiples genes. Entonces, si bien tenemos que pensar en una enfermedad monogénica, existen otros factores poligénicos que pueden modificar el modo en que esta enfermedad se expresa. Y esto no es algo que tiene valor desde el punto de vista académico, es algo que nos va a permitir el desarrollo de distintas estrategias terapéuticas, pero que además no debemos perder esa perspectiva de que es importante el estudio de todas y las diferentes poblaciones para que cuando existan las terapéuticas puedan ser generalizadas tanto para las poblaciones europeas como las poblaciones de Latinoamérica, como las poblaciones de todo el mundo. No quiero terminar sin agradecer. En este slide están nuestros colaboradores en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Chile, y por supuesto seguramente faltan muchísimas más personas que nos han ayudado tanto desde lo académico, desde lo científico, pero fundamentalmente desde lo social y desde lo espiritual. Muchas gracias.